Y quiero decirles de que una de esas señales es que cuando el Señor, hermanos, ¿verdad?, venga, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que va a haber un hombre de pecado que se va a manifestar y se va a revelar claramente, ¿verdad? Así de que vamos a hablar acerca de lo que, hermanos, dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, del versículo 1 al 5, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, hermano. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar y os conturbéis ni por espíritu, ni por palabras, ni por cartas, como que si fueran de los apóstoles las cartas, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Amén. Pueden sentarse, hermanos. Le damos las gracias al Señor por la lectura de la palabra del Señor. Quiero decirles, hermanos, de que esta lectura de la palabra de Dios se trata de que el apóstol Pablo, hermanos, le da una instrucción a la iglesia de Tesalónica, en donde dice la palabra del Señor en el versículo 1, de la manera como ya lo hemos leído, ¿verdad? Y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Fíjense, hermano, la Biblia dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. La palabra de Dios nos enseña que habrá una reunión con Él. La iglesia va a tener una reunión con el Señor. Y dice que el apóstol Pablo le está instruyendo a la iglesia y le dice prácticamente que el día del Señor no se va a llevar a cabo hasta que se manifieste. Lo que dice, me parece que el versículo 5, donde dice hasta que se manifieste el hombre de pecado. Quiero que me lo lea el hermano ahí la palabra, ¿verdad? Hasta que aparezca, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Oiga, hermano, eso es lo que prácticamente es de lo que les voy a hablar en esta hora. La Biblia dice que está a punto de manifestarse el hombre de pecado. Es decir, la palabra de Dios le llama el anticristo. Le llama un personaje, hermanos, que va a aparecer muy pronto, hermano. No sabemos prácticamente exactamente la fecha en que ese hombre va a aparecer, ¿verdad? Lo que sí sabemos que ya nació, que ya está viviendo y que es un hombre, hermanos, que tiene tanto dinero, pero tanto dinero, de que él va a poder negociar con todos los países. Yo solamente, saben, hermanos, he estado pensando, si ustedes han estado viendo las noticias, si ustedes han estado viendo las redes sociales, ustedes se van a dar cuenta lo que está ocasionando la inestabilidad económica que se está propiciando. Si ustedes escuchan, son cantidades de personas que están siendo prácticamente, hermanos, sacados de los Estados Unidos. Es decir, hermanos, hay una cantidad de personas
que están siendo repatriadas. Es decir, ustedes oyen que están llegando aviones a Honduras, a Nicaragua, a Venezuela, aquí a El Salvador, a Guatemala, a diferentes países, porque están prácticamente sacando a los hombres, a las mujeres que han estado trabajando, ¿verdad?, en los Estados Unidos. ¿Y por qué menciono esto, hermano? Porque esto trae un desequilibrio económico, y la palabra de Dios lo que menciona es de que antes que Jesús venga a esta tierra, dice que ese hombre de pecado, ese hombre se va a manifestar. ¿Y sabe cuál va a ser prácticamente, hermanos, una de las cosas que él va a poder negociar con los países? Y les va a poder decir: yo tengo la solución, yo tengo la respuesta para que ustedes prácticamente no, ¿verdad?, para que no continúen, ¿verdad?, dependiendo de un solo país. Yo tengo la respuesta. Hermanos, ¿saben a mí lo que me preocupa? Yo les garantizo, hermano, la Biblia dice, mire, hermano, que aún si es posible, de los escogidos van a ser engañados. Aún de los escogidos. Y yo prácticamente cada vez, hermano, cada vez que hay un gobierno nombrado en este país, y yo veo cómo la gente sale detrás de los presidentes, yo siempre he dicho que fácil va a ser para que el anticristo jale a las masas. Porque mire, hermano, yo me recuerdo cuando ganó prácticamente el Frente y la gente gritaba y decía: el Frente tiene la solución, y la gente peleaba por el Frente. Y me recuerdo también cuando ganó prácticamente, hermano, ¿verdad?, Paco Flores, y la gente decía: qué lindo Paquito, qué bonito Paquito. Yo me recuerdo que prácticamente, hermano, la gente fácil, por así decirlo. Imagínense, hermano, ahora que ha ganado Nuevas Ideas, todo el mundo prácticamente diciendo: él tiene la solución, él es la respuesta. Eso es lo que a mí me preocupa de la humanidad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la gente es bien fácil de ser engañada. Y la Biblia menciona a un hombre de pecado, a un hijo de perdición. Y lo vamos a leer. Quiero que lo volvamos a leer, es el versículo 3. Imagínense, hermano, el Señor le dice a la iglesia: nadie los engañe. Oiga, en ninguna manera. Oiga la palabra: nadie los engañe en ninguna manera. Porque no vendrá. Oiga, porque no va a venir el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oiga, hermano, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya está profetizado que ese es el hombre de pecado y el hijo de perdición. Es decir, está a punto prácticamente de revelarse. Y miren, hermano, ojalá que ustedes tengan de verdad su corazón puesto en Jesús, hermano. Ojalá que ustedes de verdad amen a Cristo, hermano. Porque si no es así, hermano, quiero que sepa que es probable que algunos de ustedes se vayan detrás del anticristo y que ustedes prácticamente cambien al Hijo de Dios. Porque ese hombre de pecado va a venir a hacer cosas extraordinarias a la tierra. Va a venir a hacer cosas, hermano, que usted se va a quedar totalmente sorprendido. Pero antes de que eso suceda, le quiero leer la palabra. Nadie os engañe. Así dice. Nadie os engañe. ¿Por qué? Porque somos fáciles de engañar, hermano. Fáciles de engañar. A la gente con solo que le den, hermano, víveres. Con solo que le den prácticamente un par de dólares. Con solo que le den, es capaz de pelear por quien sea. Entonces, vale la pena que ustedes, hermano, puedan prácticamente decir en esta noche: de verdad yo conozco a Jesús, el Hijo de Dios. De verdad yo amo a Jesús, el Hijo de Dios. De verdad Cristo es el Salvador de mi alma. De verdad yo he creído que Dios el Padre envió a su Hijo y que definitivamente yo lo he conocido. Porque, hermano, lo lamentable es que van a ser multitudes, hermano. Multitudes los que van a ser arrastrados por la mentira. ¿Por qué cree usted que el Espíritu Santo escribe estas palabras? El verso 3. Nadie os engañe. ¿Perdón? En ninguna manera. Oiga, en ninguna manera. Porque no vendrá el Señor
sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y qué es lo que va a hacer el hijo de perdición? Vamos a ver. Oiga, ¿qué es lo que va a pasar? Él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Sabía usted que por las redes sociales a usted le aconsejan todos los días y le dicen, no, si es que Dios usted no necesita ir a una iglesia, usted no necesita ir a congregarse, no, si usted en la casa puede estar ahí? Hermano, habrán argumentos tremendos en donde la gente va a decir, ah, pues sí, está bien, entonces no hay necesidad de que yo tenga una iglesia donde congregarme. Y dice la palabra de Dios que se va a oponer contra todo lo que se llama Dios. Para él prácticamente, hermanos amados, el que alguien diga, no, yo glorifico a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, eso va a ser algo que le va a dar, ¿verdad?, infarto, le va a dar cólera. ¿Por qué? Porque es el hombre de pecado. Siga escuchando lo que dice la palabra. Y o es objeto de culto. Dice que él se opone a todo lo que es objeto de culto. ¿Y para dónde vas? Para el culto. ¿Y qué vas a hacer? Le vas a decir. El hombre, ¿y qué vas a ir al culto? A perder tu tiempo vas. ¿Y qué más? Tanto que se sienta en el templo. Dice que este hombre, hermanos amados, ¿sabían ustedes que cuando el Señor Jesús aparezca y se lleve la iglesia a mediación de la gran tribulación, hermanos amados, se va a construir el templo en Jerusalén, el tercer templo? Y dice que este hombre se va a sentar en ese templo antes que Jesús se siente, porque él va a decir, yo soy Dios. Eso es el hombre de pecado. Ese es el hijo de perdición. Porque prácticamente Israel va a ser un pacto. ¿Y saben por qué les menciono esto, hermano? Ahorita mismo, hermano, Corea del Norte está tirándole misiles a Corea del Sur. Corea del Sur es el lugar donde está la iglesia más grande evangélica. Corea del Sur. En este momento, hermano, ¿verdad? Rusia está atacando a Ucrania. En este mismo momento, prácticamente las Naciones Unidas, juntamente con el grupo de naciones de ellos, están preparándose para poder comenzar una guerra con Alemania, ¿verdad? ¿Sabe por qué, hermano? Con Rusia. ¿Por qué? Porque en realidad, hermano, estamos en un tiempo, como le dijera el Señor al profeta Jeremías, ¿qué es lo que miras? Jeremías ve una olla, le dijo, y veo que hierve. Sí, le dijo, porque del norte vendrá el mal, le dijo. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el hombre de pecado es el que va a venir a decir a los Estados Unidos, no, tranquilo. Le va a decir a China, no, tranquilo. Al de Rusia, no, deténgase. No, vamos a firmar una paz. Israel va a firmar la paz. Y dice la palabra de Dios que va a haber un momento con todas las naciones van a estar prácticamente de acuerdo y van a decir, ahora tenemos paz y seguridad. Y dice que entonces, de repente, entonces van a venir, dice, los dolores, como cuando la mujer va a dar a luz. Entonces va a venir prácticamente, hermano, la ira de Dios sobre la tierra. Porque, hermanos, la ira de Dios descenderá del cielo. ¿Por qué? Por el pecado, hermanos. Por causa del pecado. Entonces, el hombre de pecado, él dice que se va a sentar aún en el templo, allá en Jerusalén. Y él va a decir, yo soy Dios. Y es ahí, hermano, cuando los judíos se le van a rebelar, porque los primeros 3 años y medio van a estar en luna de miel. Como cuando recién casado, ¿verdad? Todo les dulce de su esposa y de su esposo. En el caso de la esposa, dicen qué galán, qué feliz. ¿Cómo estamos? Los primeros 3 años y medio. Pero los otros 3 años y medio, cuando él diga, yo soy Dios, adórenme a mí, ahí es donde Israel prácticamente va a decir, nos engañó el anticristo. Y van a romper el pacto. Entonces, ¿qué sigue diciendo la palabra de Dios, hermano? Tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Él les va a decir, yo soy Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Él va a hacer descender fuego del cielo. Y va a decir la gente, ese es Dios. Escuchen bien, hermano. Yo quiero que sepan, hermano, que hay hermanos que ellos dicen, si Dios me sana, le sirvo. Si Él no me sana, yo no le sirvo. Son malos creyentes, hermano. Los creyentes que dicen, si el Señor me contesta la petición y me sale el trabajo, sigo yendo al culto, si no, no voy. Son malos creyentes, hermano. Porque sinceramente, hermano, Pablo dice que tenía una enfermedad, que le dijo al Señor que se la quitara 3 veces, Señor, quítame, sáname. Pablo era un tremendo predicador de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó, hermano? El Señor le dijo, bástate mi gracia. Y por eso Pablo no dejó de perseverar. Hay mucha gente disgustada en las casas, en los hogares, y dicen, no, yo no le sirvo a Dios porque Él me quitó a mi mamá, me quitó a mi hijo, se lo llevó. Es que Dios no es el sirviente de nosotros. Nosotros somos los sirvientes de Dios. Y nosotros hemos aprendido mal. Entonces, el anticristo, ¿sabe por qué va a engañar a un montón de gente? Porque el anticristo va a hacer un montón de señales, un montón de milagros, y la gente va a decir, este es Dios, este es Dios. ¿Seguimos leyendo? ¿No os acordáis? No os acordáis, dijo el apóstol, que cuando yo todavía estaba con ustedes, les decía esto. Y ahora vosotros sabéis. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Sabe qué es lo que detiene al anticristo todavía, hermano? El Espíritu Santo de Dios que está en la tierra. Eso es lo que detiene y lo tiene frenado. Aún prácticamente, quiero que sepa, hermano, que aún hay declaraciones en contra de Dios, pero no en la magnitud. Cuando el Espíritu Santo de Dios se quita de en medio, por así decirlo, porque ahorita, escúcheme bien lo que le voy a decir, el Señor vive en los corazones de todos aquellos que son nacidos de nuevo. Cuando el Señor dice, o ignoráis que soy templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que impide? El Espíritu Santo está en cada corazón, en cada mente de todo creyente nacido de nuevo. Ahí está el Espíritu Santo, ahí vive. Entonces, el diablo no puede soltarse a rienda suelta con todo el nivel de maldad. En nomás la iglesia sea levantada, en nomás la iglesia sea llevada. Entonces, hermano, todos esos creyentes que vivían en esas casas, todo ese estorbo que había para que el mal se desarrollara, va a tener libertad. Ya no van a haber oraciones. Ya no van a haber hermanos intercediendo. Porque miren, aunque a usted le parezca, hermano, raro esto, pero toda la noche hay hermanos orando. Hay ancianas, hay pastores, hay hermanos líderes, que usted se va a dormir, pero hay hermanos que están orando. Otros están en vigilia. Porque el tabernáculo de David ya está restaurado. Así como usted puede ver prácticamente, hermano, ¿verdad? Que las redes sociales están activas día y noche. El tabernáculo de David está ya restaurado. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca se apaga la adoración. Nosotros terminamos este culto dentro de un momento, pero la adoración, por otro lado, sigue. Hay hermanos que siguen adorando, siguen glorificando, siguen exaltando. Es más, aquí está anocheciendo, pero hay lugares donde está amaneciendo ahorita. Hoy es día de ayuno para varios hermanos en diferentes partes. Ahorita hay convenciones, ahorita hay prácticamente programaciones de actividades grandes. Toda la noche, porque es día en otro lugar. Mañana amanece. Otros hermanos que tienen programado para mañana que van a ayunar aquí en este país. Durante el día se sigue adorando el nombre de Dios. Eso estorba. En nomás la iglesia sea levantada, todas las actividades de los evangélicos en la tierra cesan. ¿Por qué? Porque ya se fueron y están en bodas. Entonces, el Espíritu Santo de Dios no es que se va a ir y que aquí en la tierra va a quedar sin el Espíritu Santo. No, lo que va a pasar es que los hermanos que se queden aquí y comiencen a correr de un lado para otro, porque se va a cumplir lo que dice el libro del profeta Amós, que dice que vienen tiempos cuando habrá hambre, pero no de pan.
sed, pero no de agua, sino de oír la palabra de Dios. Cuando prácticamente, miren hermano, usted si se queda en el rapto, usted vaya a venir al templo, no va a haber culto. Usted va a otro lugar, no va a haber culto. Va a otro lugar, no va a haber culto. Usted va a decir, ¿y dónde me van a predicar? ¿A dónde voy a buscar yo el mensaje? Pues ¿a dónde? Es cuando la Biblia dice que la gente correrá de mar a mar, buscando palabra de Dios, pero no hallarán. ¿Por qué? Porque el hombre de pecado está ya prácticamente operando y lo que estaba en la tierra, que era del Señor, Él ya se lo llevó. Y muchos dicen de que en realidad nosotros vamos a pasar la gran tribulación y están equivocados. ¿Sabe por qué? Porque millones de hermanos han sufrido antes de nosotros. Millones de hermanos han padecido por el Evangelio, no han negado a Jesucristo. Entonces, como prácticamente la gran tribulación no es la que va a purificar a la iglesia, sino que la que purifica a la iglesia es la sangre de Cristo. Y como la sangre de Cristo ya fue derramada en la cruz del Calvario, entonces, para que los creyentes sean salvos y se santifiquen, lo que necesitamos es la sangre de Cristo. Y como esa sangre está disponible para que usted se la aplique tanto para su salvación como para su santificación, usted prácticamente, quiero que sepa que cuando se llegue el momento, el Señor suena la trompeta y la iglesia se va a ir. ¿Y qué es lo que queda aquí? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Y va a comenzar a hacer estragos. Sigamos leyendo. Porque ya está en acción. Oiga, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay al presente hay quien lo detiene. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y si no, pregúntele usted prácticamente, hermano, ¿verdad? A donde están los cuerpos en los cementerios. Y los brujos llegan a querer sacar tierra donde están los creyentes. Usted le puede preguntarle a cualquier brujo si de casualidad está consultando a alguno. Usted pregúntele y se va a dar cuenta y diga, mire, y es verdad que no pueden sacar tierra donde hay enterrados los creyentes. Porque le van a decir, fíjate, no, eso no nos sirve. Nosotros buscamos gente que haya muerto macheteada o que haya muerto prácticamente, ¿verdad?, en una taberna, en algún burdel. Eso no sirve. Aquellos que murieron balaceados, macheteados, eso nos sirve a nosotros. Pero donde se ha acostado un creyente, donde le han puesto un creyente, no puede el diablo operar libremente. No puede. Donde hay presencia de Dios, el diablo no puede operar libremente. Esa es la razón por lo que nomás la iglesia sea levantada. Aquí abajo queda un gran espacio para que el pecado pueda florecer. Eso es lo que dice que el presente le estorba. ¿Qué más sigue diciendo? Y entonces, hermanos, entonces se va a manifestar, hermano, aquel inicuo a quien el Señor va a matar con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Dice, hermano, que cuando el anticristo esté sentado en Jerusalén, en el trono en Jerusalén, dice la palabra de Dios que Dios va a enviar una plaga de úlcera, de dolor, y dice que se va a retorcer y lo va a bajar de ahí. Cuando los 7 años, hermanos, terminen de boda, Jesús viene aquí abajo a la tierra a poner sus pies en el monte de los olivos. Y adelante de él viene prácticamente, hermano, una plaga que los hombres van a maldecir a Dios. Y le van a maldecir por el dolor de las úlceras. Va a ser un juicio sobre todos los hombres. Y van a maldecir a Dios. Y van a maldecir a los creyentes. Y oiga cómo dice la palabra de Dios. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Oiga, ¿cómo va a obrar él? Con gran poder. Él va a obrar con gran poder y señales. Y va a hacer prodigios. ¿Qué es un prodigio? Grandes sanidades, hermano. Grandes milagros. Va a sanar heridas abiertas. Va a levantar paralíticos. Este es Dios. Por eso le digo, hermano, es importante que usted prácticamente diga,
¿de verdad amo a Cristo por interés que Él me sane? ¿O lo amo de verdad porque Él es el Hijo del Dios viviente? Como cuando le preguntó Cristo a Pedro y le dijo, ¿y tú quién dices que soy yo? Y le contestó Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló carne ni sangre, le dijo el Señor, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo, le dijo, que tú eres Pedro. Tu papá se llama Jonás. ¿Sabe qué está diciendo la palabra de Dios? Dijo Dios, este Pedro me conoce y yo lo conozco a él. Yo le pregunto a usted, ¿conoce usted al Señor Jesús? ¿Conoce usted al Señor Jesús? ¿Está seguro que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Conoce usted al que murió en la cruz por sus pecados? ¿Lo conoce usted y lo ama? ¿O es una persona que prácticamente grita solo porque otros gritan y camina porque otros caminan? Yo tuve un amigo que se llama Esteban Hueso y me dijo el hermano, fíjese hermano que yo iba a los partidos de fútbol, pero fui hermano que yo nunca los entendí. Yo lo que esperaba, me dijo, es que todos gritaran y yo gritaba. Yo esperaba que cuando los demás aplaudían, yo aplaudía, pero yo nunca entendí, fíjese hermano. Es como que usted me pregunta a mí si yo entiendo de cartas, de jugar naipe. Yo no entiendo eso. No lo entiendo. Yo no sé qué es prácticamente ganar por una cosa. No lo entiendo. Y este hermano me decía, fui hermano que yo solo esperaba que la gente se parara y saltara. Y yo me paraba y saltaba, pero no sabía por qué. Yo le pregunto a usted, ¿usted conoce a Jesucristo, el Hijo de Dios, hermano? ¿Usted está seguro, hermano, que Jesucristo está dentro de su corazón, hermano? ¿Sabe por qué le estoy predicando esto? Porque usted va a correr un gran peligro si usted no conoce a Cristo, hermano. Usted corre un gran peligro de que nomás aparezca el hombre de pecado y el hijo de perdición. Usted prácticamente diga, este es el Señor. Detrás de él me voy. Bien peligroso, hermano. Por eso se imagina usted todos los hermanos que cuando les llevan un poquito de frijoles, azúcar, sal, les empiezan a llevar víveres, empiezan y dicen, aquí me voy. Yo le pregunto a usted, ¿conoce usted al Señor Jesús? Vamos a seguir leyendo, hermano. Y con todo engaño. Y dice que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañador para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso es importante que usted, como persona salva que es, usted se goce en sus cultos, hermano. Usted se goce leyendo la Biblia, hermano. Usted se goce en la presencia de Dios, hermano. Que usted diga, en realidad me deleito en el Señor. En realidad que usted pueda decir, para mí el Señor es lo mejor que hay. Porque miren, hermano, todas las cosas materiales aquí se van a quedar, pero esa comunión que tenemos con el Señor. Y este hombre de pecado, hermano, este hombre de pecado, naturalmente, hermano, que los judíos están prácticamente preparados y ellos cuidan a sus hijos. ¿Saben por qué? Porque ellos saben que ese Mesías, porque supuestamente este anticristo, el que le estoy mencionando, es prácticamente el supuesto Mesías, por eso se llama el anticristo. Y hasta el día de hoy quiero que sepan de que los judíos cuidan a sus hijos, porque ellos dicen, de aquí va a salir el Mesías, de uno de ellos va a salir el Mesías. Y ellos están con eso hasta el día de hoy. Por eso, hermano, quiero que sepan de que es bien peligroso. Y cuando ustedes escuchen a través de las noticias, hermano, que el anticristo ya lo nombraron oficialmente, porque eso es lo que les voy a decir, va a haber una reunión a nivel de países, a nivel de presidentes, y le van a dar prácticamente, hermano, un nombramiento. ¿Sabían ustedes que ya están hablando aquí en El Salvador? Están hablando del orden mundial. Ese es el orden mundial, hermano. Prácticamente la plataforma para que se siente el anticristo está siendo preparada.
Está siendo prácticamente, hermano, el terreno está siendo pavimentado para que el anticristo diga, aquí estoy, hola, ya vine. Y la gente le va a decir, bienvenido. Y le van a condecorar, porque él va a traer la respuesta, pues, aparentemente, para todas las naciones. Imagínense, hermano, lo que el Señor nos dice en su palabra. Y dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, hermanos. Vamos a leer el versículo 4, lo que habla la palabra de Dios acerca de este hombre de pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y adoraron al dragón. Oiga, y adoraron al dragón. Oiga, hermano, y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra la bestia? ¿Sabe por qué se le llama la bestia, hermano? Porque será un hombre que será salvaje. Será un hombre, hermanos, que no tendrá misericordia de nadie. Así, hermano. Dice, hermanos amados, que les va a decir, yo soy Dios, adórenme. Y el que no lo adora, lo va a mandar a matar y lo va a mandar a buscar. Así, hermano. ¿Se imaginan ustedes cómo están siendo perseguidos ahora, por así decirlo, a los que han sido pandilleros? Pues internacionalmente, todos los que no adoren al anticristo van a ser perseguidos por la Interpol y por la Policía Nacional Civil, y los va a perseguir hasta que los haya. Le va a decir, mire, él no ha querido adorar a la bestia. Por eso es importante que nos vayamos en el rapto. Por eso. Porque la bestia hará cosas terribles aquí en la tierra. ¿Y qué más dice la palabra? También se le dio boca. Se le dio boca. Que hablaba grandes cosas. Oiga, dice que va a hablar grandes cosas. Y blasfemias. Y se le dio autoridad de actuar. O es decir, 42 meses. Y usted dice, ¿cuántos son 42 meses? 3 años y medio. 42 meses. Eso es. Imagínense, hermano, 42 meses. ¿Y qué más dice la palabra? Daniel, capítulo 11, versículo 36. Vamos a leer la palabra de Dios. Y el rey hará su voluntad. Y dice que ese rey va a hacer la voluntad de él. Y se va a ensorbecer, o se va a llenar de ira, se va a llenar de soberbia. ¿Qué más dice? Y se engrandecerá sobre todo Dios. Él va a decir, nadie después de mí. Oiga, y contra el Dios de los dioses va a hablar maldades, maravillas, va a hablar en contra de Jehová de los ejércitos, va a hablar y va a decir, eso no es nada, yo soy el que mando aquí. Oiga, y prosperará hasta que sean consumados la ira, porque lo determinado se cumplirá. Dios tiene, hermano, ya profetizado que todo, hermano, lo del anticristo y de la bestia llegará a su final. Él solamente va a estar por, hermanos amados, 7 años aquí en la tierra, y dice la palabra de Dios que lo que Dios ha determinado, Él lo va a consumir. Él va, hermanos, a destruir a la bestia y al falso profeta. Eso es lo que viene, hermano. Por eso usted va a escuchar y ahí va a ver, hermano. Ahí va a ver usted cómo en este año van a comenzar a ver cosas, hermano, en el viento. Van a ver ustedes que van a ver inundaciones que nunca las han visto, se van a dar cuenta en diferentes partes de la tierra. Va a haber cosas extrañas, van a ver, hermanos, volcanes que van a explotar dentro de los mares. Cosas tremendas. ¿Por qué? Porque estamos en la antesala. Estamos a punto de irnos de esta tierra. ¿Y sabe cuál es una señal? La indiferencia de todos los creyentes. No crea que los creyentes están interesados por amar a Cristo. No, hermano. A ellos les interesa otra cosa, menos amar a Cristo, menos servirle a Él. Entonces, esa es una señal clara, porque Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué más seguimos leyendo? Dice que del Dios de sus padres no hará caso.
Oiga, ni del amor de las mujeres. No van a haber tales de que él diga, mira, el papá que le vaya a rogar nombre, mira, tranquilízate. Dice que no le va a importar el amor de los padres ni el amor de las mujeres. No va a haber ninguna señorita, por atractiva, por hermosa que sea, no va a poder ganar el corazón porque va a ser, dice, el hijo de perdición. Ese prácticamente es un endemoniado, totalmente endemoniado. Ninguna mujer le va a poder hacer de entrar en razón y decir, no, hombre, vi que está actuando muy mal, nada. Y respetará a Dios. Oigan, ni va a respetar a Dios. A Dios alguno no va a respetar porque él va a estar en contra de todo lo que se llame Dios. Porque sobre todo se engrandecerá. Se puede imaginar lo que dice la palabra de Dios. Ahora, veamos Apocalipsis 13:6. Vamos a leer Apocalipsis 13:6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en la tierra. Y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, es decir, aquellas multitudes de hermanos que se arrepientan en la tierra, en la gran tribulación. Dice que el diablo los va a vencer, los va a vencer. Es importante, hermano, preparar nuestro corazón. Yo por eso le puedo decir, como que fuese disco rayado, ¿va? ¿Usted conoce al Señor? ¿Usted está seguro, totalmente seguro, que su nombre está escrito en el libro de la vida? Porque este es el tiempo de asegurar nuestra salvación. Volvemos a lo que es el segundo capítulo de Tesalonicenses. Vamos a leer los versículos siguientes que dejó, ¿verdad? Ahí leyendo, ¿verdad? Vamos a ver el versículo, digamos hasta el 12. Vamos al 13. Oiga, hermano, el Señor le habla a la iglesia, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios. Con respecto a vosotros, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, pero nosotros debemos darle gracias siempre a Dios respecto a la congregación. Gracias por los hermanos que han aceptado a Cristo. Gracias, Señor, por aquel rebaño que oye tu palabra. Porque prácticamente, hermano, quiero que sepa que ustedes como congregación, yo como persona que predico la palabra de Dios, debemos de estar preparados. Y cuando hablo de estar preparados, hermano, digo, hacer lo que alcancemos a entender por la palabra, pues, hermano. Vivir lo más recto que podemos, ¿verdad? Bajo la palabra de Dios y bajo la guianza del Espíritu Santo. A eso me refiero. No digo que seamos una iglesia perfecta. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que nos dio la luz para comenzar a perseverar, ese mismo Dios nos va a capacitar para dar la medida, hermano, para dar el último, para poder caminar el último peldaño, para agradar a Dios y podernos ir con Él. ¿Y qué más sigue diciendo? Hermanos amados por el Señor. Hermanos amados por el Señor. De que Dios nos haya escogido, hermano. Desde el principio. ¿Para qué nos escogió el Señor, hermanos? Para salvación. Oiga, hermano, léalo. Que Dios nos escogió desde el principio para la salvación. ¿Lo pueden repetir, hermanos? ¿Para qué cree usted? Si alguna vez dice, ¿y para qué Dios me habrá escogido a mí? Pues ahí dice la palabra. ¿Para qué dice que Dios lo escogió, hermano? Para que usted sea salvo. Usted ha sido escogido para que sea salvo. Hermanos amados, ¿cuántas personas creen que habitan aquí en esta población de Aguachapán? Hermanos, si son miles de personas. ¿Y sabían ustedes que de esas miles de personas Dios nos ha entresacado? Dios ha sacado, porque supóngase, hermano, que aquí en Aguachapán, por decirlo así, habitásemos en este departamento unos 80,000. Supóngase que pueden haber unos 30,000. Hay 50,000.
Que usted se quedaría admirando cuando uno anda evangelizando y dice, no, sí, fíjese que yo fui creyente, pero no estoy perseverando. Fíjese que yo me peleé con una hermana y ya no fui. Fíjese que el pastor se disgustó conmigo y ya no continué. Un montón de gente, hermano. Y usted está perseverando. Usted debe decirle, Señor, ayúdame para no torcer el camino y para no poder prácticamente quedarme a medio camino, sino para terminar la carrera. Por eso dice la palabra, volvemos a leer esa parte que dice, pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a ustedes, hermanos amados, por el Señor, hermanos, de que Dios, hermanos, os haya escogido a ustedes, a vosotros desde el principio, hermanos, para salvación, hermano. Mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Oigan, hermano, la Biblia dice, porque por gracia soy salvo. Y esto es por medio de la fe. Y la Biblia dice que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir esto? Que dice la palabra de Dios que en la cruz del Calvario usted y yo fuimos salvados. Por la sangre de Cristo nuestros pecados fueron borrados. Y dice que por la misma sangre de Cristo somos santificados. Y el Espíritu Santo ha contribuido para que nosotros seamos un pueblo santificado. No hablo de un pueblo perfecto, sin tacha, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un pueblo perdonado y santificado y que sabemos que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Que Dios me le bendiga, mis hermanos amados, y vamos a orar en este momento dándole gracias a Dios. Oremos.